La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ha hecho un gran esfuerzo por parte de las autoridades y la comunidad académica para buscar y crear soluciones que coadyuven el desarrollo de los programas académicos, mismo que las condiciones de aislamiento social ha sido un poco difícil, no ha sido imposible. He sido invitada a participar en las 6ª jornadas de reflexión curricular titulada La educación militar en tiempos de pandemia. Soy la doctora María Alcira González Rivas y les voy a hablar sobre la importancia de la producción intelectual como soporte académico de la educación militar a distancia. En este sentido, los investigadores, los docentes, reconocemos que más allá de las circunstancias existe un compromiso con la profesión y con la sociedad, que hace que el trabajo en escenarios como el actual tenga un mayor sentido. Y aunque las limitaciones son innumerables, las iniciativas también lo son. De esta manera, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela ha tenido que reinventarse en cuanto a las estrategias metodológicas y evaluativas. Todos los docentes e investigadores que conformamos esa comunidad aquí en este espacio, para seguir esa praxis académica de cada uno de los diseños curriculares de los programas académicos que convivimos aquí en esta universidad y así continuar con nuestros proyectos y seguir aportando en este escenario que estamos viviendo actualmente del COVID-19. Si les voy a hablar ahora sobre la vinculación académica curricular del proceso educativo en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, voy a recalcar lo que es, como estamos en este contexto de producción intelectual, es esa producción que viene a partir del quehacer investigativo, es decir, la producción de conocimiento dependiendo en el nivel que estamos. En el caso de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, esa producción intelectual se da en las academias de formación, ¿ok? Donde están allí en cuanto a los porcentajes de su plan de estudio, de sus diseños curriculares en estas academias, la investigación tiene un porcentaje del 20% sobre el 100, donde está más centrado es la docencia de esos componentes que conforman lo que es en lo que se está formando ese cadete. En cambio, cuando vamos subiendo al siguiente nivel en ese proceso de formación continuo, vemos que en el Centro de Estudios de Posgrado Táctico, Técnico y Logístico, donde allí se forman en el nivel de las especializaciones, dependiendo del arma de servicio, ya vamos viendo que la investigación, como ese quehacer investigativo para realizar, para tener esa producción intelectual, va aumentando hacia un 30%. Ya cuando llegamos al Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, vemos que la investigación a ese nivel estratégico ya ha aumentado hacia un 60%, que se refleja en cada uno de los diseños curriculares de los programas que allí se dictan. Bien. ¿Qué tenemos ahora los docentes, verdad? Para nosotros continuar en ese quehacer investigativo con nuestros estudiantes. Existen las herramientas de apoyo en la plataforma virtual, en la educación a distancia, ¿verdad? Durante esta pandemia, las cuales van a conformar la plataforma Moodle, el Google Classroom, el Google Académico. Tanto es así que la ciencia avanza que si, por ejemplo, en el caso de Google Académico, actualmente existen aproximadamente 190.000 documentos que han sido de investigaciones con respecto a la temática del COVID-19, lo cual quiere decir que independientemente de este escenario que estamos de distanciamiento social, el quehacer investigativo es continuo. Tenemos también el Zoom, la plataforma Zoom, así como también esta que estamos utilizando nosotros, que es la del WhatsApp, el Google Meet, el Blue Button y el Live Webinar. De esta manera, la Universidad Militar ha tenido que reinventarse en cuanto a las estrategias, los docentes, o sea, nosotros los docentes hemos
tenido que tomar, ¿verdad?, estrategias metodológicas y evaluativas para seguir esta praxis académica de acuerdo a estos programas, de cada uno de estos programas, y así continuar con estos proyectos y seguir aportando en este escenario que vivimos de COVID-19. En este proceso formativo del estudiante que entra en la universidad militar en cuanto a la producción de conocimiento e intelectual, nos damos cuenta, desde mi experiencia como docente que he sido en esta universidad, que cuando ellos están en las academias de formación a ese nivel instrumental, en el cual ellos llegan con un torbellino de ideas, formándose a través de los diferentes componentes en el cual está conformado cada uno de sus plan de estudio, nos damos cuenta que yo lo dibujo aquí a través de una nube porque es que estamos apenas moldeando a través de este plan de estudio, ¿verdad? De su componente de investigación, que ya vimos que era de un 20%, de su componente formativo, de lo que es esta parte de la faena militar propiamente dicha, del orden cerrado, por ejemplo, ¿ok? En el cual el muchacho comienza su proceso de formación. Luego vemos en esta misma fase procedimental, como les explicaba anteriormente, en lo que es el Centro de Estudios de Posgrado, Táctico, Técnico y Logístico, yo lo hago con un dibujo hacia un triángulo porque ha sido pasado a otro nivel de conciencia, a un nivel superior, en el sentido que ya esa nubecita se ha ido moldeando a través del estudio y donde vemos que existe entonces vamos a decir, una elevación hacia un nivel de abstracción a través del trabajo especial de grado en el caso de este quehacer investigativo. Ahora bien, cuando pasamos a este nivel que yo lo llamo el actitudinal o este nivel de intuición estratégica, que es propiamente dicho, los estrategas ya a nivel de comandantes, de coronel, capitán o su equivalente en los demás componentes, vemos que ese triángulo, esa nube ha ido moldeándose hacia lo que yo denomino el óvalo, ¿no? En el cual, desde el punto de vista, vamos a decir, de la teoría de la forma, es el máximo nivel de flex, donde existe ese nivel de madurez que tiene la persona, el individuo que está haciendo su producción allí, su quehacer investigativo para obtener un título académico o en el trabajo en un proyecto, ¿por qué no? En el cual aquí estamos entonces a nivel del Centro de Estudios Polemológicos y Estratégicos, que es el que, vamos a decir, está ese nivel del estratega o de lo que yo llamo el genio militar, donde tenemos los niveles de grados de maestría, ¿ok? O los doctorados y los postdoctorados, que es el máximo nivel. Bien, esta producción del conocimiento, entonces, yo la denomino formas de pensar, en el cual, en una línea de tiempo, a medida que cuando nos adentramos en un estudio, independientemente que sea a un nivel formativo e instrumental hasta el máximo nivel estratégico, vamos a decir que el tránsito es el mismo, solo que el nivel de profundidad es el que varía un poco. En el caso de las maestrías, de los doctorados, vamos a tener entonces una línea de tiempo que va hacia lo que yo denominé un diagrama, que es ya la representación innovativa o la creación o esa producción intelectual, en donde nosotros iniciamos esas formas de pensar a través de semejanzas, es decir, analogías, conveniencias, emulatos, cuando nosotros hacemos nuestra búsqueda teórica de lo que existe del objeto de estudio que vamos a trabajar. Luego vemos, a partir de la metódica, cómo vamos a obtener esos hallazgos, que es lo que yo llamo las medidas, cómo lo representamos, calcular, experimentar o anticipar en esos casos que vamos a hacer prospectiva. Y, por supuesto, que independientemente de la mirada que se dé desde un enfoque, desde esta parte de la metódica de representación cualitativa o cuantitativa, siempre se interpreta, siempre. ¿En función a qué? A algo que se llama, o la producción intelectual, la filosofía, es decir, la naturaleza de ese objeto de estudio desde lo ontológico, el arte,
pues decirlo, esos fines de la educación a través de lo sublime, de lo bello, lo estético, o la ciencia como es los saberes de lo militar. Es así que tenemos entonces que si en este quehacer investigativo, nuestra producción del conocimiento se refleja hacia la filosofía, entonces la orientación va a ser hacia lo que llaman autores como, por ejemplo, Deleuze y Guattari, una conciencia intencional o una conciencia no intencional, como también trabajos que van orientados más hacia las causas y la evolución. En el caso de la ciencia como tal, esos saberes de lo militar, ¿verdad? Vamos a tener entonces productos que pueden ir orientados hacia modelos prospectivos, hacia la construcción de sistemas de referencias y medidas, ¿verdad? Como planos, por ejemplo, planos teóricos, o estructuras de acción, dependiendo en el nivel que estemos, la profundidad de esa investigación y lo que nosotros vamos a querer crear. Y en el caso del arte, van a ser representaciones, ¿verdad? En lo estético, en lo teleológico, ¿verdad? En los fines de la educación, sobre lo bello o lo sublime. En este caso, en que estamos en la Universidad Militar, estamos contextualizados en lo que son las ciencias y artes militares, ¿ok? Desde una doctrina bolivariana. Es así pues que cuando se hace investigación se debe tomar en cuenta lo siguiente, siempre yo les hablo desde mi experiencia, es decir, un trabajo investigativo lo vamos a tener unos fundamentos desde unas bases teóricas sólidas, ¿ok? Y que tengan una validez universal, la metodología, que son los conocimientos que nosotros vamos a obtener esos hallazgos a partir de qué, cuál va a ser la metódica que va a depender de esa naturaleza del estudio, la expresión, cómo yo escribo, cómo yo me expreso, esa capacidad de expresión oral y escrita, el conocimiento, por supuesto, es un tema que es lo que yo quiero descubrir como tal. Yo parto de ciertas evidencias, de ciertas premisas que dan cuenta de un problema y en mi transitar investigativo voy descubriendo lo que yo quiero lograr como tal, como objeto, como producción intelectual. La capacidad de síntesis, ¿verdad? De análisis e integración y la planificación. Yo tengo que planificar mi trabajo. No puede ser algo de azaroso o algo que se me ocurre en algún momento. Eso tiene que responder a un plan de trabajo. La historia de la ciencia ha mostrado siempre que el hombre se ha apoyado en diferentes fuentes de conocimiento, las cuales las más importantes, considero yo, son lo teórico, la experiencia, porque uno no viene en cero, uno trae una carga en la cual desde lo personal también pone su grano de arena allí en ese sentido, el sentido común y la lógica, y algo que yo he descubierto mucho que es la intuición, esa intuición estratégica. Es así entonces que dependiendo la naturaleza del objeto de estudio, yo me oriento hacia lo filosófico, hacia la ciencia o hacia el arte como formas de pensar. Me hago estas preguntas a manera de, vamos a decir, de debate y de reflexión, desde una reflexión, entonces, ¿cómo encarar esa educación militar desde la filosofía, ciencia o arte? Y cómo abordar esos temas de pensar para producir nuevos conocimientos relativos a las ciencias y artes militares. Es así pues que nosotros como docentes tenemos que en este contexto destacar estas herramientas de manera digital o de distancia que nos han ayudado de una manera significativa como alternativa para tanto dictar la clase como tal, enviar material, comparar resultados, dialogar. Yo puedo dialogar con un investigador en cualquier parte del mundo. Es así que se presenta un trabajo no tan solo individual, sino más bien un trabajo en equipo que es colaborativo. ¿Ok? De esta manera, si bien no ha sido fácil el trabajo, dado a estas condiciones de distanciamiento social, los investigadores, los docentes, hemos tenido que repensar
el uso de estos instrumentos de plataforma digital, de lo digital, y tratar así de que nuestros estudiantes le hemos llegado de una manera distinta. En este caso me estoy centrando en la figura del docente, como lo soy, ¿verdad? Desde esta mirada que se dedica a que ese estudiante adquiera todas las herramientas, toda, vamos a decir, esa información necesaria que va a desplegar cuando realice su producto intelectual a través del quehacer investigativo, lo cual ha tenido resultados en estos momentos, ya que la Universidad Militar no se ha detenido desde el nivel formativo hasta el nivel estratégico. Es así pues que en esta parte final, a una manera reflexiva, les comento que si bien es cierto que las universidades, los espacios universitarios son los ideales para realizar el trabajo en aula, como también el quehacer investigativo, ahora con esta vivencia de la pandemia originada por el COVID-19, el espacio ha cambiado, el espacio es otro. Sin embargo, en el que nos encontremos, el espacio en que estemos, nos servirá siempre de acuerdo a nuestro ímpetu, nuestra motivación, a trabajar, a estudiar, a investigar, y ese va a ser nuestro espacio ideal para la creación, la innovación, la investigación. Y así, a través de ese esfuerzo intelectual, ir hacia esa producción del conocimiento, tomando como base nuestro aprendizaje desde un sistema de creencias con elementos teórico-conceptuales, metódicos y epistemológicos que nos los da cada uno de los diseños curriculares que conforman los programas académicos de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Gracias, agradecida de su atención.